medio del pueblo. Durante todo este tiempo de la sequía, parece que el enemigo empezó a tomar ventaja sobre Israel. Y en los momentos de escasez, muchas veces en nuestras vidas, el enemigo muchas veces empieza a tomar ventajas. Israel, a causa de las palabras de Jezabel y de sus profetas, dice la Biblia que claudicaba en dos pensamientos. ¿Por qué claudicaba en dos pensamientos? Porque lo que ellos no entendían, que como si Jehová era su Dios, los tenía padeciendo de esta manera. Pero lo que no medita muchas veces el ser humano y las naciones, es que todo lo que viene sobre la tierra es causante por el mismo maldad y el mismo pecado que nosotros cometemos delante de la presencia de Dios. Ellos lo que no aceptaban y le era fácil, porque hay gente que le gusta que el mensaje se le dé a su favor siempre. Hay gente que le gusta que el mensaje siempre vaya a su favor, aun cuando sepa que está actuando mal, que está caminando mal, que lo que está haciendo va en contra del mandato del Señor. Y a ellos se les hacía más fácil que Jezabel le dijera que Jehová era malo, que el profeta Elías era un malvado, por eso andaban persiguiéndolo de un lado a otro. Andaban buscando porque supuestamente Elías era el culpable, porque a él era quien Jehová había mandado para que no hubiera agua. Tanto así que cuando Elías se presenta delante de acá lo que le dice: tú eres el que turbas al pueblo de Israel. Acá consiguió a quien echarle la culpa inmediatamente. Porque vuelvo y repito, es fácil conseguir a quien echarle la culpa. Pero lo más difícil en estos tiempos pareciera que el ser humano reconociera sus errores, sus pecados, sus dificultades. Es difícil hoy en día que la gente acepte que se ha alejado de Dios, que lo que está pasando es por culpa nuestra, que lo que está aconteciendo es porque nosotros hemos dejado a Jehová, que nosotros nos hemos ido detrás de otras cosas que no se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y acá se le hizo fácil conseguir el culpable. Y acá Jezabel a todo el pueblo decía: el día que encontremos a Elías lo matamos porque él es el culpable. Apenas Elías se muera, se acaba esto, vendrá la lluvia. Y se les hizo fácil conseguirse o meter el Dios que hacía llover. Yo quiero enseñarles en esta mañana, quizás algunos lo saben, otros no lo saben. Versículo 21 del capítulo 18. Y a su nombre. Dice de esta manera: acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir así? ¿Hasta cuándo van a tener dos pensamientos en su mente? Y yo meditaba en esto y decía: ¿qué era lo que pasaba aquí? ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Porque el pueblo no alcanzaba a distinguir que Jehová era su Dios. Y él le dijo: si Jehová es, y en pos de él, o si no, váyanse con los Baales. Pero el pueblo no fue capaz de decir ninguna palabra. En el pueblo no había una seguridad. ¿Pero por qué no había una seguridad? Primero que todo, ¿quién era Baal?
Porque para poder saber por qué el pueblo estaba claudicando de esta manera, tenemos que saber quién era Baal. O qué tipo de Dios era Baal en esos tiempos. Investigando conseguí que Baal era conocido de esta manera. El significado de Baal significa padre de todos los dioses. Mire el significado de Baal. Padre de todos los dioses. No era cualquiera a quien Jezabel había metido en Israel. Ella sabía que para poder turbar al pueblo, dañarle el pensamiento al pueblo, no podía meter a cualquier pequeñito. Tenía que meter a alguien que aparentemente en las palabras, en el nombre, por lo menos igualara al Dios a quien adoraba Israel. Y dice, Padre de todos los dioses, Dios supremo. O sea, ¿qué quiere decir supremo? Principal. ¿Y quién es el Dios que nosotros adoramos? O el Dios que adoraba Israel en ese tiempo. El Dios principal, Jehová de los ejércitos. Pero Baal también tenía el mismo significado. Y lo más terrible que tenía Baal como nombre, dice, creador. Israel también conocía a Jehová como su creador. Pero Baal ahora se está presentando en Israel como el creador. Como el creador de todas las cosas. De todo lo que existe. De todo lo que se mueve. De todo lo que respira. De todo lo que el ojo del hombre podía ver. Y de todo lo que la mano del hombre podía palpar. Jezabel no había metido en Israel cualquier cosa. Israel no estaba turbando al pueblo con cualquier cosa. El enemigo en estos tiempos no ha quitado la mirada de Dios al pueblo con cualquier cosa. Está mostrando cosas quizás iguales a las que hace Dios. ¿Y qué fue lo que hizo en el tiempo cuando Israel estaba cautivo en Egipto? La Biblia dice que Moisés soltó su vara y se convirtió en una serpiente. Pero los sacerdotes que habían allá en Egipto también soltaron su vara y también se convirtió en una serpiente. ¿Cuál fue la diferencia para que Dios pudiera mostrar su poder supremo? Que Él era el todopoderoso, que Él era el primero sobre todas las cosas. Que la serpiente que había lanzado Moisés se comió la serpiente de ellos. Pero aquí no había una serpiente que se estaba comiendo a la serpiente de ellos. Aquí no había otro profeta que contrarrestara en el momento porque Elías estaba lejos. Y el resto de los profetas que habían quedado, dice la Biblia, que los había guardado de 50 en 50. Ahora el pueblo está padeciendo de hambre. Está padeciendo de sed. Y Jezabel le hace una propuesta al pueblo. Y la propuesta es que Baal, el Dios creador, Dios con D pequeña, les puede solucionar el problema por el cual están viviendo. Él les podía solucionar el problema que está padeciendo. Otra característica que tenía Baal y que Jezabel estaba enseñando en el pueblo a través de sus profetas era que Baal era un Dios bondadoso. Característica de nuestro Dios todopoderoso. Ahora están poniendo a Baal como un Dios bondadoso. ¿Por qué lo ponen como un Dios bondadoso? Porque ya había metido en el pueblo que Jehová de los ejércitos era un Dios malvado que los estaba matando de hambre y de sed. Y ahora ella le está introduciendo que el Dios principal, el Dios todopoderoso, el Dios Baal, les va a solucionar los problemas porque este sí es un Dios bondadoso. Un Dios que tiene clemencia de sus hijos. Un Dios que ama a sus hijos, que no los deja padecer de hambre. Ahora sí entienden
¿Por qué el pueblo estaba claudicando? Primero que todo, porque el pueblo no quería aceptar que lo que estaba pasando era por causa de ellos. Y cuando uno no reconoce sus errores o sus pecados, termina creyendo a la mentira. Termina yéndose del lado donde no está la razón. Y eso había hecho el pueblo. El saber no se les había metido de cualquier manera. Y dice la Biblia, o dice el estudio que conseguí, que la esposa principal de Baal era Acera. Que Acera quiere decir madre de todos los dioses o diosa de la fertilidad, que nos lo había enseñado el pastor Libardo. O sea que en Israel estaba ahora viviendo y ministrando el Dios principal, el Dios de todos los dioses supuestamente, y la diosa madre de todos los dioses. Parece que ahora Israel sí estaba completo. Parece que ahora a Israel no le hacía falta nada. Israel tenía al padre y tenía a la madre. Israel lo tenía, aparentemente lo tenía todo. Jezabel les había traído la solución, le había encontrado la solución. Tenía un Dios bondadoso, porque el Dios que ellos adoraban aparentemente parece que era un Dios malvado. Y esto lo había metido Jezabel allí. ¿Y qué aconteció? Que esto no queda solamente así. Baal era conocido también como el Dios de la tormenta y de la lluvia. ¿Y qué era lo que hacía falta en Israel? ¿De qué estaba padeciendo Israel? De lluvia, hermano. Tenía tiempo que no llovía. Ahora Jezabel les dice, no solamente Él es creador, no solamente Él es bondadoso, sino que Él también le va a hacer llover sobre esta tierra. Por eso cuando Elías llega, el pueblo está claudicando en dos pensamientos. Porque Jehová le había cerrado la manguera o el chorro. Pero Jezabel le está trayendo un Dios que aparentemente les iba a abrir la puerta de los cielos para que el agua empezara a descender. Esto no fue pensado de la noche a la mañana. Aquí se estaba moviendo un movimiento bastante terrible. No era cualquier clase de movimiento el que se estaba moviendo en Israel en ese tiempo. Aquí había un movimiento bastante diabólico. Que Jehová lo reprenda en esta hora. El pueblo ya estaba dominado. El pueblo por su maldad ya estaba seco. No tenía a Jehová en su corazón. No sabía distinguir entre el bien y el mal. El pueblo no sabía quién era su Dios. Por eso el pueblo claudicaba. Y por eso muchas veces hay gente que se le da un mensaje. Y aunque se le dé 1, 2, 3, 4 mensajes, no logra entender. No logra comprender. Porque su corazón está entregado. Y necesita que Dios haga una limpia completa en su corazón. Y muchas veces nosotros también necesitamos eso. Que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Porque muchas veces también nos hemos entregado a la maldad. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso. No se me desespere, ya vamos a entrar en mensaje. Solamente quería hacer una introducción y enseñarle un poquito de lo que Dios me regaló. Ahora Israel está claudicando. No sabe para dónde va. No es capaz de responder.
no es capaz de decir Baal o Jehová. Están ahí claudicando. Y Elías, cuando reúne a todo el pueblo, les dice: vamos a hacer algo. Vamos a hacer el altar. Y ahí vamos a sacrificar. El Dios que responda por fuego será conocido como el Dios verdadero o el Dios todopoderoso. Y los Baal aceptan. Y Elías le dice: ya que ustedes son los más, empiecen ustedes primero. Y yo sigo investigando, porque ya cuando había conseguido esto, me logró turbar un poco más. Porque Baal no era como yo pensaba, que también era conocido como Dios del fuego. Baal era reconocido como el Dios de la tormenta y de la lluvia. Baal no se había movido como un Dios de fuego. Esto fue lo primero que yo había investigado antes de conocer el significado verdadero de Baal. Pero ¿cómo, si Baal no era conocido como Dios de fuego, sino de la lluvia? ¿Cómo los profetas de Baal aceptan un reto donde aparentemente llevaban toda la de perder? Llevaban 3 años clamando para que lloviera, pero no había llovido. Hicieron toda clase de ritos, conjuros, lujurias y cosas semejantes a estas, pero nunca llovió. Pero Israel siempre estuvo atento, esperando que lloviera y que Baal les hiciera llover. El pastor nos enseñaba algo, que ellos iban y besaban a Baal, y de esta manera recibían alimento de la mano de Jezabel. En todo ese tiempo, Jezabel los estuvo sosteniendo con tal de que besaran a Baal. Que llegaran ante los pies de Baal, se arrodillaran ante Baal y le besaran los pies a Baal, para que Baal les diera alimento. Con esto los estuvo ahí y estuvo diciéndole al pueblo: ya vieron que mi Dios Baal es un Dios bondadoso, mira cómo los alimenta, mira cómo les da el alimento que Jehová Dios les ha negado durante todo este tiempo. Allí los sostuvo, aunque Israel veía que se hacían los conjuros, que se hacían los ritos y no llovía. Pero ellos se animaban solamente con un bocado de comida que Jezabel les daba. Y así está la iglesia hoy en día, viviendo de migajas, viviendo, besando los pies de Baal, sirviendo a un Dios que no es Dios, sirviendo a un Dios que no da nada de provecho, solamente viviendo de migajas, solamente de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia. Un Dios que solamente les promete que un día va a llover, pero la lluvia no cae. Pero como están besándole los pies y recibiendo migajas, con esto se sostienen. Y así vive la iglesia hoy en día, sosteniéndose de migajas. Y uno dice: ¿cómo se sostiene esta gente? ¿Cómo vive esta gente así? Sin un evangelio verdadero, sin un evangelio que nos da salvación. ¿Cómo se sostienen así? Esperando la promesa que un día lloverá. Ellos se sostenían allí, esperando la promesa de que un día iba a llover, de que el Dios bondadoso Baal les iba a hacer llover un día. Y ahí estaban, esperando eso. Y yo les decía ahorita, cómo los profetas de Baal
aceptan este reto que aparentemente llevaban las de perder. ¿Por qué ellos aceptan este reto? Por los atributos que tenía Baal. Baal no tenía cualquier clase de atributos. Uno de los atributos de Baal les había dicho que era ¿qué? Creador. Y si es creador, él también aparentemente había creado ¿qué? El fuego. Por eso es que los profetas de Baal no le dicen a Elías que no, porque el Dios de ellos era creador y también había creado el fuego y podía hacer descender fuego. Por eso inmediatamente ellos aceptan el reto. Y dice la Biblia que empezaron desde la mañana a ofrecer sacrificio. Cortaron el buey, lo pusieron sobre el altar y sobre el altar empezaron a sajarse, a cortarse, a gritar, a hacer griteríos, dice la Biblia. Iba pasando las horas y las horas y las horas y nada que descendía fuego. Pero ellos como profetas también seguían creyendo y seguían esperanzados que el fuego empezara a descender, porque su Dios era el creador. Ellos lo hicieron convencidos. Y lo más terrible en estos tiempos es que el que vive en la mentira vive convencido de su mentira. Pero nosotros muchas veces dudamos de nuestro Dios. Dudamos que Dios tiene el poder para todas las cosas. Dudamos que Dios todo lo puede hacer. Que Dios puede hacer descender fuego del cielo como lo hizo en ese tiempo. Que Dios puede cambiar nuestra historia. Que Dios puede cambiar nuestro momento triste. Que Dios puede cambiar nuestra adversidad. Que Dios puede cambiar nuestro lamento y convertirlo en danza, en gozo, en júbilo, en todo lo que necesitamos. Amén. Pero iba pasando el tiempo y no veían nada, pero seguían creyendo. Entre más hacían gritos. Entre más se esforzaban. Pero la iglesia, entre más no hay respuesta, más va volviéndose pequeña. Más la oración va menguando. Más la oración, si era de 1 hora, empieza a ser de 45. Va pasando el rato y ya va siendo de 30. Va pasando el rato y ahora viene de 15. Va pasando el rato y ahora es de 1 minuto. Se arrodilla y ya se quiere parar inmediatamente. Pero ellos seguían